Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos una vez más al aula de San Quirce. En este caso no es una actividad propia de la Academia, sino que tenemos el placer de compartir esta sede nuestra para las actividades que habitualmente tienen cada año la Fundación Balsaín, y nosotros queremos precisamente eso, compartir nuestra sede para que sea un lugar de encuentro en el que las manifestaciones culturales sean lo que brillen, porque ya sabemos que Segovia, precisamente, si de algo puede presumir, es de ser una ciudad con una gran actividad importante e interesante, actividad cultural. Agradezco la presencia de las autoridades que nos visitan esta tarde, presidenta de las Cortes, concejales del Ayuntamiento, delegado territorial, por supuesto del consejero de Educación y del director de la Real Academia Española, que seguramente también hubiera venido atendiendo a nuestra petición, pero de la mano de la Fundación Balsaín llega muy contento hasta esta casa. Yo, sin más, quiero dar la palabra al presidente de la Fundación Balsaín, don Álvaro Gil Robles, para que dirija este acto, que es más suyo que nuestro. Y bienvenidos. Gracias. Dos palabras nada más, porque son ellos los que van a hablar. Agradecerles a todos que nuevamente nos acompañen en este séptimo ciclo de Valores y Sociedad que organiza la Fundación, y que este año, no digo que hayamos cambiado, pero le hemos dado un rumbo un poco distinto. El año pasado recordarían que era Europa, el otro año fue la justicia, otro año fue la vida local. Este año es la lectura. Yo creo que la lectura, el valor de la lectura, es un valor fundamental en la formación de un ciudadano, en el acervo cultural de todas las personas, especialmente además del mundo académico, en el mundo de la escuela, en el mundo de la formación. Y pensábamos que quién mejor para inaugurar este ciclo que el presidente de la Real Academia de la Lengua. Y yo tengo que agradecer a don Darío Villanueva que cuando fui a verle a la Real Academia, un edificio imponente, donde está toda la autoridad de la lengua nuestra, pues no solamente me recibió muy amablemente, sino que además de inmediato dijo que sí, con un especial mérito, y es que hoy en Madrid, día 2 de mayo, es fiesta, y ha interrumpido un día suyo de fiesta para venir a Segovia, pero me dijo que a Segovia venía encantado, y lo transmito y lo digo tal cual porque es su mérito. Muchísimas gracias por inaugurar este ciclo en el que tendremos la presencia de escritores, mesas redondas con editores y libreros, y tendremos también a la directora de la Biblioteca Nacional para cerrar el ciclo. Y cómo no voy a dar las gracias al consejero de Educación. Cuando estábamos en una reunión en las Cortes con la presidenta que está aquí, le dije si aceptaba presentar, y me dijo naturalmente que sí, y yo se lo agradezco, que participe en este ciclo y que presente al director de la Academia. Gracias a San Quirce, que nos acoge siempre. Gracias, presidenta, por acompañarnos, delegado de la Junta, subdelegada del Gobierno, miembros del Ayuntamiento, y a todos los amigos que nos acompañan cada año. Volvemos a iniciar otro ciclo en el 10º año de existencia de la Fundación. Se puso en marcha en 2008, 2018, 10 años, y lo hacemos de la mano de lo más bonito que puede ser, que es la lectura. Así que muchas gracias a todos, y ahora tienen ustedes la palabra. Bueno, queridas autoridades, en primer lugar, la propia Academia de San Quirce de Historia de Arte, que el próximo año va a celebrar el centenario, y me parece que es una efeméride que es digna de seguir, de apoyar,
esta institución, que es heredera de la Universidad Popular, de una nómina de grandes intelectuales de nuestro país, en una ciudad, como recordaba ahora la alcaldesa, donde se imprimió el primer libro de nuestro país, una ciudad vinculada a lo cultural y a la lectura como es Segovia. Y, por cierto, qué interesante que exista una institución ilustrada y moderna como es la Academia de San Quirze. A mí me parece, en los tiempos que corren, que son un poco tiempos de bárbaros y más bien románticos, pero no en el mejor de los sentidos, tener personas todavía que conceden valor a la alta cultura, que es la alta cultura, pero para todos, ¿no? Es algo verdaderamente sorprendente y estimulante. Queridas autoridades, es un honor, querido Álvaro, esta invitación. Es un honor para mí, además, poder compartir mesa con don Darío Villanueva. Es un auténtico lujo, no solamente para la ciudad de Segovia y la comunidad, sino para todo el país. Ahora diré de él una breve semblanza. Querida presidenta de las Cortes, segoviana ejerciente, y queridos miembros de la Corporación Municipal, amigos todos, quiero presentaros brevemente a Darío Villanueva, sobradamente conocido. Él es, yo creo, fundamentalmente catedrático, un profesor de universidad. Creo que es un profesor que se dedica a muchas cosas porque su obra tiene un enorme fuste teórico, pero también es un magnífico gestor. Es un intelectual comprometido con su sociedad desde muchísimos puntos de vista y desde además hace mucho tiempo. Como saben, él es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Santiago de Compostela, es gallego ejerciente, como verán, fue decano de Filología entre los años 87 y 90, rápidamente fue rector de la Universidad de Santiago de Compostela, que eso no es cualquier cosa, es una institución realmente benemérita. La Universidad de Santiago de Compostela es solo comparable a la de Coimbra, Salamanca y algunas pocas más en el orbe en el que nos movemos. Fue rector desde el año 94 al año 2002, fue elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua en julio de 2007, con un discurso titulado El Quijote antes del cinema, y finalmente ha sido elegido el 30º director de la Real Academia Española de la Lengua desde el 8 de enero de 2015. Él es, como digo, un teórico de altura. Tienen ustedes algunos de sus escritos recientes en la página, no quiero hacer publicidad, pero ahora mismo las personas que siguen a la Universidad Española y publican revistas especializadas tienen su obra abierta en una página que es Dialnet, y ahí se puede descargar a veces el texto completo. Yo he aprovechado que venía aquí, aunque yo en realidad soy jurista y por tanto alguien que sabe de todo ignora más de lo que sabe, aunque intentamos no parecerlo a simple vista, pero también curioso, infatigable. Estuve leyendo algunos de los trabajos y he podido ver en directo pues toda la fundamentación filosófica que conlleva el trabajo de don Darío en la teoría de la literatura, la teoría comparada. Sobre todo veo que tienes una gran predilección por la fenomenología. Él ha trabajado, realmente ha tocado todos los palos, la literatura, la gran literatura clásica, el Quijote, y de ahí Quevedo, etcétera, la literatura de la Edad de Oro, pero es un gran conocedor de la literatura del siglo XIX y XX, en particular del realismo. He tenido oportunidad de leer algunos de los trabajos y de disfrutar con ellos. Estamos ante un intelectual verdaderamente notable de nuestro país y estamos ante un magnífico gestor desde la academia, ya antes como rector. Son conocidos los esfuerzos de la academia por irrumpir con potencia, con toda la potencia en el mundo, en el orbe de lo digital, ¿no? Él mismo
director me estaba contando algunos desarrollos que yo ni siquiera yo sabía que existían. La Academia ya no solamente es la institución que periódicamente nos regala o actualiza diccionarios, y además un diccionario que está actualizado en relación a todo el español, que por fortuna se habla también y sobre todo fuera de España, ¿no? El panhispánico. Ahí hay todo un trabajo fantástico. Digo, no solamente se ocupa del diccionario, sino de la gran literatura, de la lengua española, y ahora mismo la RAE es una fuente permanente de creación, de difusión, de divulgación de la lengua y de la literatura españolas, ¿no? Realmente es admirable este trabajo que tenéis. Para nosotros, la lectura, que es la propuesta que nos hace Álvaro Gil Robles, que está obsesionado con los valores y con mejorar la calidad moral de la ciudadanía. Digo, la lectura es fundamental, Álvaro, para nuestro sistema educativo, para todos, también para el sistema educativo gallego y para otros. Por cierto, el sistema educativo gallego es realmente muy bueno, tiene grandes resultados en calidad. En Galicia un poco por debajo de nosotros, pero estadísticamente es casi imperceptible. Me tomo la libertad de decir esto porque no está el consejero gallego, que es buen amigo, también profesor. Y luego Galicia y Castilla y León tenemos algo en común, y es que no solo tenemos grandes resultados de calidad en el sistema PISA, sino que además tenemos el mayor número de alumnos resilientes de España. Un alumno resiliente es aquel que obtiene unos resultados académicos muy superiores a lo esperable según su condición socioeconómica. Es decir, es un sistema que no expulsa a los niños de familias más vulnerables, ¿no? Desde ese punto de vista, tanto Galicia como Castilla y León estamos entre las mejores comunidades políticas de Europa, cabe decir, del mundo, en cuanto a la promoción de los alumnos vulnerables. Esto nos tiene que llenar de orgullo. A veces PISA se mide solamente como los Juegos Olímpicos de la educación, pero PISA es mucho más, nos dice muchas más cosas, y son muy importantes los aspectos de la equidad, ¿no? En fin, tenemos una preocupación enorme por la comprensión lectora, junto con las matemáticas y las ciencias. Son las tres grandes materias, las tres grandes competencias. Saben ustedes que los alumnos de Castilla y León, en el último informe PISA, nos dieron la alegría de estar en el número cuarto del mundo, ¿no? No solo los primeros de España, sino los cuartos del mundo. Solo había 3 países con mejores resultados en comprensión lectora que los alumnos de Castilla y León. Y, por otro lado, nos dieron la alegría, es un dato que apenas se conoce, de que los hijos de inmigrantes que estudian en Castilla y León obtuvieron mejor nota en comprensión lectora que los hijos de la población local de aquí, ¿no? O sea que esto me parece todavía más sorprendente y más grato aún, ¿no? O sea que esto habla de la capacidad de integración y de convivencia, ¿no? Para nosotros la lectura es indisputable, porque si un alumno no comprende bien lo que lee, no solo va a tener prohibido el acceso limitado, el acceso a un libro, sino que no va a poder comprender un problema de matemáticas o cualquier asunto de ciencias. Va a estar totalmente fuera del sistema. Pero además de eso, además de que la lectura es una herramienta instrumental de todo lo demás, por eso es transversal, leer nos hace libres, ¿no? La palabra libro y la palabra libertad se aproximan, ¿no? Hay un vocablo latino, liber, se aproximan, ¿no? Yo suelo decir, a partir de la lectura que he hecho de un filósofo francés, se llama Bellamy, François Xavier Bellamy, dice: curioso ser el ser humano, curioso animal, ¿no? Porque si se fijan, somos el único animal que, para poder ser nosotros mismos, para poder llegar a tomar decisiones, aunque podamos tener la impresión de que somos nosotros mismos, solo lo seremos plenamente cuando tengamos una capacidad de juicio, de discernimiento la más elevada posible, la más adecuada a nuestra propia personalidad. Es decir, la construcción del self, del yo, nuestra propia identidad, esa construcción es imposible
sin la actividad verdaderamente humillante y débil de rellenar pacientemente todos los agujeros que tenemos por la lectura de tantas personas, ¿no? La mayoría ya muertas. En realidad la cultura es una transmisión de saberes, un diálogo que entablamos desde tierna edad con personas muertas y otras que están vivas, ¿no? Así que necesitamos a los demás para ser nosotros mismos. Eso no le ocurre a ningún otro animal, eso es lo que ocurre en cuanto a la racionalidad. Por eso la lectura, que nos hace libres, solo la lectura nos hace libres, solo la lectura nos hace humanos, humanos de verdad, humanos del todo. Por eso leer va más allá de simplemente una actividad nuclear o fundamental para comprender todo lo demás. Es que no seremos nosotros mismos sin esto, ¿no? Es la lectura un diálogo imprescindible. Y en este tiempo en el que vivimos, yo veo a los españoles, incluido a mí mismo, soltándonos discursos unos a otros, hablando sin parar, pero prestando poca reflexión a escuchar. La escucha paciente, a veces difícil, que supone un libro, que puede ser en formato digital también, en fin. Ahora ya no hablamos de formatos. Necesitamos silencio, necesitamos reflexión, necesitamos tener una actitud de escucha, porque leer es dialogar. Pero claro, en ese diálogo es fundamental verdaderamente escuchar profundamente. Es decir, ya decían que el peligro de escuchar es que uno corre el riesgo de ser convencido, ¿no? Efectivamente, ese es un problema. Muy a menudo leemos o nos aproximamos a las opiniones ajenas desde ideas propias que son rígidas, que son dogmáticas, que son auténticos grumos mentales, ¿no? Necesitamos mucha más relatividad, necesitamos mucha más empatía, pienso. No sé, a lo mejor ustedes no, pero yo sí, yo mismo me lo digo, y luego nuestros escolares y todo el sistema. Necesitamos escuchar más, dejarnos penetrar de otras opiniones, ¿no? Lo cual no significa que luego no tengamos las nuestras, que no las defendamos convincentemente, pero siempre tenemos que estar abiertos a cambiar. Con la edad, yo mismo, ni yo mismo soy de mis propias opiniones. Tengo algunas, son provisionales, a veces las defiendo con vehemencia. He descubierto que cuanta más vehemencia, más equivocación, por otro lado, pero tenemos que estar abiertos, ¿no? Y eso es un poco lo que también queremos en el sistema educativo de Castilla y León. Nuestros alumnos se abran, vean otras posturas, ese acto profundo de leer, de hacer esa excursión por el jardín que decía Gadamer, que es leer, un jardín vivo. El autor escribe sus propios recovecos, pero también el lector establece sus propias reglas del juego, porque nadie lee, no hay dos lectores iguales de la misma obra, ¿no? El lector es clave, también lo he podido leer, Darío, y aprender de ti, ¿no? No solo está la obra, sino está también el lector, ¿no? Y no hay hechos sino interpretaciones, qué importante. En fin, querido Darío, así que, querido Álvaro, qué oportuno me parece, qué fecundo. El ciclo es fantástico y en realidad, pues como todos, estoy deseando escucharte. Muchísimas gracias por estar aquí, querido director. Mi generoso presentador, el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, ha tenido la delicadeza de no mencionar la fecha de mi nacimiento, pero todos ustedes se darán cuenta, al verme, de que yo ya estoy en la edad en la que se empieza a hacer caso de los consejos de los padres. Y creo que después de escucharle debo aplicar un consejo que mi padre me dio hace años. Un día me dijo: Darío, tú nunca desmientas un elogio. En virtud de ese consejo paterno no voy a desmentir lo que acabo de escuchar, que es exagerado en lo que a mí toca. En lo único en lo que sí estoy totalmente de acuerdo, sin reserva alguna, es en mi disponibilidad y alegría por el hecho de venir hoy aquí a Segovia a pronunciar la conferencia inaugural de un ciclo también concebido, también orientado y que además significa la continuidad de un proyecto de alto alcance.
Yo vengo a Castilla y León siempre por motivos muy gratos. He estado repasando mis últimas experiencias a este respecto y todas coinciden en lo que les estoy diciendo. No olvidaré nunca, por ejemplo, y aquí está la presidenta de las Cortes que no me dejará mentir, que las Cortes de Castilla y León le concedieron a la Real Academia Española su medalla de oro con motivo de nuestro tercer centenario, y yo acudí a recibir esa distinción y tuve la oportunidad de dirigirme al Pleno del Parlamento, es decir, de las Cortes castellano-leonesas. También recuerdo que a final del año pasado, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, con presencia de Sus Majestades los Reyes, presentamos el Diccionario Panhispánico Jurídico del Español, una obra de una gran envergadura porque consiste en la puesta en común de toda la terminología del derecho, válida no solo para el español de España, somos el 9% de los hispanohablantes del mundo, sino también para el conjunto de los sistemas legislativos de los 23 países que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que me honro en presidir. El año pasado tuvimos también en Burgos una reunión de la Comisión Interacadémica para el Diccionario de la Lengua Española, con presencia de nuestros colegas de América, fundamentalmente, pero también de Filipinas y de Guinea Ecuatorial. Y, por último, les diré que mis vacaciones de Semana Santa en compañía de mi esposa han transcurrido precisamente en Segovia y en Ávila, no solo en las ciudades respectivas que ya conocemos desde antiguo, sino visitando esa riqueza extraordinaria, paisajística, patrimonial, artística e histórica que Castilla y León tiene. Por lo tanto, hoy de nuevo añado a mi agenda o a mi dietario otra fecha hermosa, feliz, cual es la de intervenir en este ciclo, porque la invitación que me cursó el director de la Fundación Balsaín, Álvaro Gil Robles y Gil Delgado, me llena de satisfacción. Inevitablemente, mi aporte a este nuevo ciclo acogido al rubro Valores y Sociedad, que se centrará en el valor de la lectura, partirá de mi experiencia como lector, que viene de antiguo, desde la misma infancia, pero se alimentará de otra experiencia no menos decisiva, en mi caso, la de un inmigrante digital que sigue enseñando en la universidad a los que ya son nativos digitales. Al respecto de esta distinción entre inmigrante digital, nativo digital, popularizada por el sociólogo Mark Prensky, el profesor David Nicholas, jefe del Departamento de Estudios sobre la Información del University College de Londres, después de investigar con un centenar de voluntarios de distintas edades, llegó a la conclusión de que los adolescentes de hoy, nativos digitales, están perdiendo la capacidad de leer textos largos y de concentrarse en la tarea absorbente de leer un libro. Frente a lo que sucede todavía con los adultos, que somos, conforme a la terminología de Prensky, inmigrantes digitales, los jóvenes entre los 12 y los 18 años apenas se detienen en una sola página web para obtener la información que precisan, sino que saltan de una a otra sin fijar nunca su atención. El material de este estudio fue presentado a finales de febrero de 2010 en un capítulo de la serie documental de la BBC titulada La Revolución Virtual y, según su presentador Alex Krotowski, la conclusión es que, para bien o para mal, la nueva generación está siendo moldeada por la web. Venga esto a cuento de que los profesores de hoy no nos chupamos el dedo, si me permiten la expresión coloquial, y sabemos bien que nosotros seguimos siendo los de siempre, pero nuestros alumnos pertenecen ya a otra galaxia que no es exactamente la de Gutenberg, sino la galaxia de Internet. Como soy de Filosofía y Letras, y aquí se ha recordado tal cosa, arrastro desde mis años de estudiante un hormiguillo filosófico
del que me siento moderadamente orgulloso. De ahí mi voluntaria filiación fenomenológica. La moderna fenomenología, como es bien sabido, se desarrolla sobre todo en torno a uno de los discípulos de Brentano, Edmund Husserl, y a la escuela por él encabezada, en la que se integran, entre otros, Martin Heidegger, y consiste en una reactualización del pensamiento escéptico y cartesiano, según el cual hay que ir a las cosas mismas tal y como se manifiestan como fenómenos, sin dejar que nuestra visión se enturbie con ningún tipo de prejuicio. Desde tal punto de vista fenomenológico, la obra de arte literaria deja muchos elementos de su propia constitución ontológica en estado potencial, pues es la suya una entidad fundamentalmente esquemática. La actualización activa de la misma por parte del lector subsana esas lagunas de indeterminación o elementos latentes y, si es realizada desde una actitud estética positiva, convierte el complejo lingüístico que la obra es en un objeto estético pleno. Ello deja abierto un margen de variabilidad entre los valores artísticos inherentes a la obra en sí y los valores estéticos alcanzados en la concretización o concretizaciones que la provean de su plenitud ontológica total. La diferencia fundamental entre una obra de arte literaria y sus actualizaciones es que en estas se concretan los elementos potenciales y se complementan las lagunas o vacíos de indeterminación de aquella. El hecho literario reside, pues, no solo en el texto, sino también en su lector y el conjunto de reacciones posibles del lector ante el texto, enunciado y enunciación. El fenómeno de la literatura depende primordialmente de las relaciones del texto con el lector, no tanto con el autor o con la realidad. Por ello, la obra literaria debe ser abordada desde el interior de ella misma hacia la exterioridad encarnada por sus lectores. En su obra titulada precisamente Der Akt des Lesens, Wolfgang Iser afirma que el texto representa un efecto potencial que se realiza de hecho en el proceso de la lectura, el acto de leer, como dice el título de esta obra. Esa complementación cooperativa del lector sobre lo que el texto ofrece se modula de manera diferente de acuerdo con las especificidades de cada texto literario y dentro de cada uno de ellos conforme a los distintos estilos y registros. La creación de un universo espacio-temporal humanizado en la novela exigirá, por cierto, una especial atención por parte de sus lectores, pero ello no obsta para que una de las más cristalinas formulaciones de este proceso cooperativo se encuentre en una obra teatral, el Enrique V de William Shakespeare, una de sus conocidas piezas históricas, centrada en la figura heroica del rey Harry, que tras su victoria de Agincourt, al otro lado del Canal de la Mancha, logró incorporar a su corona el reino de Francia. Concretamente, desde el mismo Parlamento que abre la función a modo de prólogo, un personaje individual al que se llama coro, tomando el término del teatro clásico, así denominado coro por el dramaturgo inglés, trata sobre todo de estimular al público del Teatro del Globo, donde representaba Shakespeare, para que supla con su imaginación las carencias de un escenario tan esquemático y austero como lo era también coetáneamente el de los corrales de comedias castellanos, donde representaban Lope de Vega y los demás cómicos españoles. Cito: ¿puede esta gallera contener los vastos campos de Francia? ¿O podemos apretujar en este cerco de madera nada más que los cascos que espantaron los aires de Agincourt? Ah, perdonad, puesto que una cifra en garabato puede indicar 1.000.000 en poco sitio, permitid que nosotros, cifras de esa gran cuenta, actuemos sobre vuestra fuerza de imaginación. Repárese en la sutil argumentación semiológica
avant la lettre, el autor se amparará en la convencionalidad del propio lenguaje y en la imaginación de su público para suplir el esquematismo del mundo representado, que en esta obra sobre las batallas armadas y las escaramuzas diplomáticas entre Inglaterra y Francia incluye escenarios correspondientes a ambos reinos. Por lo mismo continúa el personaje Coro de este tenor, y cito: «Suponed que dentro del cinturón de estas paredes están ahora encerradas dos poderosas monarquías cuyas altas frentes de elevado remate separa el peligroso estrecho del océano. Completad nuestras imperfecciones con vuestros pensamientos, dividid en 1000 partes a un solo hombre y haced ejércitos imaginarios. Cuando hablemos de caballos, pensad que los veis, imprimiendo sus orgullosos cascos en la blanda tierra, pues vuestros pensamientos han de ser los que revistan a nuestros reyes y los lleven de acá para allá, saltando sobre los tiempos y convirtiendo en una hora de reloj lo realizado en muchos años». En los parlamentos del coro se hace, por cierto, un uso magistral del imperativo, la forma verbal con mayor voluntad de incidencia en la conducta y en la percepción del oyente. Aquí el destinatario es, por supuesto, el público, al que cumple convertir en cómplice activo para la recreación del mundo cortesano y militar del que se trata. En el acto tercero se lee: «Así, con alas de imaginación, vuela nuestra veloz escena con movimiento tan rápido como el pensamiento». Y siguen sendas oraciones precedidas por cada uno de los imperativos que cito, desencadenados en catarata. Dice Shakespeare: «Suponed, jugad con vuestra fantasía y en ella observad, oíd, pensad, seguidla, hacer trabajar vuestros pensamientos, seguir siendo benévolos y completad nuestra actuación con vuestra mente». Especial valor tiene con todo el último imperativo del prólogo del acto cuarto, en donde el coro dice: «Seguid sentados y ved, imaginando las cosas verdaderas por lo que sean sus caricaturas». Hay un soneto de Quevedo que habla paradójicamente de la pasión de su autor por los libros. Y digo paradójicamente porque Quevedo fue apasionado por ellos más como lector que como escritor, de lo que probablemente se haya resentido su reconocimiento universal muy limitado, según Jorge Luis Borges. Este poema nos lo sabemos de memoria: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que en la muerte ausenta de injurias de los años vengadora, libra, oh gran don Joseph, docta la imprenta. En fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta, que en la lección y estudios nos mejora. El mismo Quevedo no deja de enraizar autobiográficamente este soneto. González de Salas, que es ese gran don Joseph apostrofado en el verso 11, fue quien puso en la versión impresa el título Desde la Torre, que se refiere a la torre de Juan Abad, el feudo de Quevedo situado en La Mancha, cerca ya de la Sierra Morena, y añade en el Parnaso español este comentario que contextualiza el poema. Dice: «Algunos años antes de su prisión última, Quevedo me envió este excelente soneto Desde la Torre». La prisión a la que se alude quedaría con los huesos del poeta en San Marcos de León, se produjo en diciembre de 1639,
pero desde principios de 1635, Quevedo, cansado de las intrigas cortesanas a las que tanto contribuía con su voz y con su pluma, había pasado la mayor parte de su tiempo retirado en lo que hiperbólicamente el soneto califica como la paz de estos desiertos. La Mancha es mucha Mancha, pero no tanto como para calificarla de desierto. Don Francisco, pues, en una celda, como Sor Juana Inés de la Cruz, la monja mexicana de Nepantla, a la que enseguida nos referiremos. Celdas conventuales las dos, en San Marcos de León y en San Jerónimo de la Ciudad de México, respectivamente. Celda forzada la primera, relativamente voluntaria la segunda, pues Sor Juana de Asbaje, entre las múltiples interpretaciones posibles de su entrada en religión, hace del convento una biblioteca donde, a salvo del mundo, una mujer como ella puede cumplir el destino al que su inteligencia la llama. Quevedo, por su parte, en una de las cartas desde la celda calabozo de San Marcos, se lamenta de su situación haciendo uso de una fraseología que viene directamente del soneto que acabamos de recitar. Dice Quevedo: «Es verdad que aquí estamos solos el preso y la cárcel, mas si me cuentas por vivo, en mí tengo compañía, y nunca me vi más acompañado que ahora que estoy sin otro. Dóime todas las horas y tengo conversación con la divina providencia, el entendimiento, con la soberana justicia, la voluntad, con los escarmientos, la memoria. Razonan conmigo los libros, cuyas palabras oigo con los ojos». Se trata, en efecto, esta última frase sobre todo, del núcleo significativo y retórico del soneto desde la torre, con el que me propongo relacionar también el misterio y el prodigio de Sor Juana Inés de la Cruz. En cuanto a la pasión del poeta por los libros, semejante a la que suscitaban en la 10ª musa mexicana, no nos faltan tampoco testimonios de autenticidad. Así, en la vida de don Francisco de Quevedo, escrita por Pablo de Tarsia en 1663, leemos declaraciones tan pertinentes a nuestros efectos como la de que el escritor, cito, llevaba un museo portátil de más de 100 tomos de libros de letra menuda que cabían todos en unas bisasas, eran una especie de alforjas, procurando en el camino y en las paradas lograr el tiempo con la lectura de los más curiosos y apacibles. Y continúa Tarsia: del amor de las letras se le engendró una muy particular estimación de los hombres doctos, que enseguida tiene, digo yo, correlato con los versos del soneto desde la torre. Volviendo a este texto, estamos efectivamente ante un soneto moral o metafísico, si preferimos una terminología más actual. En todo caso, ante un poema estoicista y barroco, donde el desengaño muestra una faz positiva en una línea que Sor Juana también comparte. Existe la muerte como realidad última e inexorable, pero la sabiduría triunfa sobre ella. La escritura primero y la imprenta después permiten que las almas sabias nos sigan hablando, y a nosotros se nos propone como la gran esperanza que dediquemos nuestra vida al estudio y a la lectura, fuentes de aquella sabiduría. Y a este respecto se nos viene a la memoria aquel otro soneto, el 146 de la escritora mexicana, que su editor contemporáneo, Alfonso Méndez Plancarte, incluye entre sus composiciones filosófico-morales y se titula con esta glosa, dice: «Quéjase de la suerte, insinúa su aversión a los vicios y justifica su divertimento las musas». Y leo, creo que se han repartido algunos ejemplares con el texto de este poema de Sor Juana, que es también un soneto, y dice así: «En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo?
cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que, vencida, es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. El poema de Quevedo pide en los últimos versos una respuesta de sus lectores como la que Sor Juana da en el suyo y expresa condensada y deslumbrantemente la complejidad de las experiencias íntimas del poeta, presentándonos sus diversas facetas, resolviendo en armonía las paradojas y cautivando la atención del lector, no sin sorprenderlo con quiebros como el del primer terceto, mediante el que se demora la explicitación de cuál es su sujeto, la imprenta, al tiempo que se introduce una nueva analogía entre el saber y un objeto material que ya no es el libro, sino la máquina que los imprime. Es el terceto que dice las grandes almas que la muerte ausenta de injurias de los años vengadora, libra, oh gran don Joseph, docta la imprenta. El sujeto es la última palabra del terceto y el poeta nos mantiene en tensión para que al final descubramos quién es el que libra del oprobio de la muerte y del olvido a las grandes almas doctas. No es otro que la imprenta. Pero la imprenta es una máquina neutra, que cuando imprime libros hace que la sabiduría de los que los han escrito perviva a través del tiempo y llegue a los lectores. Es un juego típicamente barroco que en este soneto alcanza una perfección verdaderamente extraordinaria. La composición, como digo, del poema quevediano es muy hábil. Comienza con un predominio absoluto de la función emotiva por la que el yo lírico se expresa a sí mismo y nos informa de su situación en los dos tercetos, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. No hace falta proyectar la información biográfica sobre Quevedo de que nosotros disponemos para que todo tenga sentido cabal. Un yo solitario vive en compañía de los doctos gracias a los libros que hablan al sueño de la vida y le ayudan a acertar en sus asuntos como si actuasen a modo de sus consejeros privados. Luego, en el primer terceto, el texto abre adquiriendo, gracias al apóstrofe, una funcionalidad impresiva. El yo que habla de sí mismo ofrece su experiencia ya aquilatada a un tú amigo, ese oh gran don Joseph, mencionado por su nombre y situado en el centro del verso. Y finalmente el terceto final, que comienza con el famoso tópico de Virgilio, fugit irreparabile tempus, pero fíjense lo que es el prodigio de un poeta. Esa frase latina que se ha hecho proverbial, fugit irreparabile tempus, en el verso de Quevedo, de manera pleonástica, es decir, reiterativa, se convierte en fuga irrevocable, huye la hora. Fuga y huye son términos del mismo campo semántico, es por lo tanto un pleonasmo, una reiteración. Y luego hay la metonimia, en vez de hablar del tiempo se habla de la hora, una parte del tiempo, pero que significa y representa el tiempo en su conjunto. Aquí ya, en este final del poema, tiene cabida el yo que habla, el tú al que se refiere ese gran don Joseph, pero también entramos el conjunto abierto de todos los lectores. Del cierre emotivo del comienzo pasamos a una apertura proselitista y ejemplarizante al final. Y no deja de sorprendernos la resolución laica en cuanto estoica de la moraleja, porque el recuerdo de la fugacidad del tiempo no redunda en una llamada
al obrar bien que Dios es Dios en Calderón de la Barca, sino que no es el temor de Dios el que debe de regir nuestro tiempo fugitivo para alcanzar con certeza la intemporalidad feliz de su eterna contemplación ultraterrena, sino el esfuerzo en pos de la sabiduría que nos hará lograr así la inmortalidad. Pero entre los aspectos más interesantes que hay que destacar en este soneto, hay un ferviente homenaje al libro y a la imprenta. Uno de sus ejes está precisamente muy de acuerdo con esa estructura en profundidad que se le atribuye al arte barroco si se le compara, por ejemplo, con el renacentista. Me estoy refiriendo a una doble metonimia asimilada a una prosopopeya, que es la figura retórica por la que se atribuyen a seres inanimados cualidades de los seres inteligentes. En los libros Quevedo ve la condición de ser doctos. Son doctos no por sí mismos, sino porque son doctos los que los escriben. Este sería, por lo tanto, el primer nivel metonímico, pero luego viene el segundo, cuando Quevedo le llama a la imprenta docta, es decir, la sabiduría del que escribe libros impregna a los propios libros, pero también contamina a la máquina que produce los libros, que es docta imprenta. Es un juego barroco de profundidad verdaderamente extraordinario. El elogio de los libros tampoco era original en aquellas alturas de los años 1630 o 1640, 2 siglos después del invento de Gutenberg, que democratizó el libro. El propio Petrarca los trata con agradecida familiaridad en varias de sus epístolas de Rebus Familiaribus, cuando la imprenta todavía no los había multiplicado. Se ha hecho notar ya como John Milton, casi coetáneamente a esta pieza de Quevedo, hace de ello un tema recurrente en su obra Aeropagítica, en donde se relaciona, como nuestro poeta lo hace, la vitalidad de los libros con la derrota de la muerte. Pero estoy convencido de que el más trascendente sentido y el máximo valor temático del soneto Desde la Torre es la defensa de la cultura escrita e impresa frente a quienes, desde Grecia hasta Michel de Montaigne, la consideraban precaria y sospechosa. Eso ya lo había temido, como bien se recordará, el propio Platón, que en su diálogo Fedro o del amor pone en boca de Sócrates el relato de cómo el dios Teut inventó la escritura. Cuando expuso su descubrimiento al rey Tamus, ponderando sus beneficios, éste se mostró por completo contrario a la innovación, por considerarla sumamente perjudicial para la memoria y, sobre todo, para la verdadera sabiduría que sólo se debía aprender oralmente de los maestros. De la misma opinión participa Sócrates, como no podría ser de otro modo en este filósofo ágrafo, que no escribió nada nunca, fundador de la mayéutica. El discurso escrito, según Sócrates, está muerto. No es más que un vano simulacro del auténtico, del discurso vivo, escrito, dice él, a través de Platón, escrito en los caracteres de la ciencia en el alma del que estudia, que por ello puede defenderse por sí mismo, hablar y callar a un tiempo. Según Sócrates, el problema de los libros es que al oírlos, cuando alguien los lee, o bien al leerlos directamente, podemos pensar que el libro piensa, pero si le pedimos alguna explicación al libro, el libro no nos contesta, el libro se queda mudo, a diferencia de lo que ocurre con un maestro cuya faz tenemos delante. Siglos más tarde, curiosamente, en la Francia del Renacimiento, Montaigne, en su ensayo titulado El arte de conversar, contrapone la lectura y el diálogo, en francés converser, y su preferencia o conférence, y su preferencia es clara a favor del diálogo, pues se mantiene por completo acorde con los estrictos argumentos platónicos en una actitud reaccionaria contra aquella invención
alfabética que posibilitó la escritura. Frente a las reticencias de Montaigne, ya en plena Galaxia Gutenberg, en la época de la imprenta, ¿qué nos propone Quevedo? Que las grandes almas de los que fueron sabios perviven gracias a la escritura y a la imprenta. Pero, y esto es lo verdaderamente interesante, lo hacen hablándonos en contrapuntos musicales y silentes a la vez. La clave está en una genial sinestesia, esa figura retórica que consiste en fundir las cualidades de un sentido con las cualidades de otro, una sinestesia, escucho con mis ojos, escuchar es propio de los oídos, de los ojos es propio ver, pero cuando uno lee, escucha a través de los ojos lo que los doctos le dicen a través de lo que han escrito. Esto ya está en Shakespeare también, lo vuelvo a citar, pero en su caso en un soneto referido al juego amoroso, que dice: "To hear with eyes belongs to love's fine wit". El oír con los ojos pertenece al mayor ingenio amoroso, al mayor ingenio del amor. Mientras que Quevedo utiliza la misma imagen, escucho con mis ojos, para una verdadera fenomenología cultural de la modernidad en la que se puede conversar con los difuntos transformando los ojos en canales auditivos. Mi tocayo Dario Puccini publicaba en 1995, año del tercer centenario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, un hermoso libro con un título que lo dice ya casi todo: Una mujer en soledad. ¿Qué puede significar esta frase en relación a la monja de Nepantla? ¿Se referirá a la soledad del convento en el que ella ingresó? No exactamente. Sabemos por diversos testimonios que el rumor del mundo entraba muy dentro en las celdas conventuales del México barroco, convertidas a menudo en salones literarios, en cenáculos de cultura donde se reunía lo más granado de la sociedad colonial. Prefiero, por lo tanto, interpretar la soledad de Juana de Asbaje en un doble sentido complementario: la soledad de una mujer ante un mundo hecho por y para el hombre, y la soledad fecunda y redentora de su celda habitada por libros. Los libros de Sor Juana no eran pocos. Su biógrafo, el padre Diego Calleja, los cifraba mediante una expresión metafórica que tanto conviene al argumento central de mi conferencia. Decía: su quitapesares era su librería, donde se entraba a consolar con 4000 amigos, que tantos eran los libros de que la compuso, casi sin costo, porque no había quien imprimiese que no la contribuyese uno, como a la fe de ratas. Con ellos convive hasta que la escritora, con amargura dice, pero sin estremecer el semblante, los remitió al arzobispo de México poco antes de morir. Octavio Paz, el gran poeta y premio Nobel mexicano, escribió bellas páginas sobre esta biblioteca de toda una vida, el reino de los signos, como él la llama, la biblioteca donde Juana de Asbaje campaba por sus respetos, si bien reduce la cifra a 1500 ejemplares, que no dejan de representar una biblioteca bien nutrida para la época, sobre todo para lo que era normal entonces, en aquel segundo siglo de la Galaxia Gutenberg, cuando no había llegado el exceso actual que el poeta, ingeniero y ensayista mexicano Gabriel Zaid ha resumido en el título de una de sus obras, que se titula Los demasiados libros. Porque efectivamente estamos continuamente hablando de la muerte del libro y resulta que los datos demuestran que nunca en la historia de la humanidad se han escrito, impreso, editado, vendido, exportado, importado, robado, destruido tantos libros como ahora, entre otras cosas porque, en primer lugar, la población del mundo
se ha incrementado extraordinariamente. En un siglo hemos llegado casi a 10.000 millones de habitantes y, por otra parte, hay muchas sociedades en donde el desarrollo económico y cultural ha dado acceso al libro a muchas personas que antes lo tenían vedado. Por lo tanto, hoy debemos hablar de los demasiados libros y no preocuparnos por el momento de la tan cacareada muerte del libro. Un ensayista canadiense muy famoso, Marshall McLuhan, que fue el que acuñó la expresión la galaxia Gutenberg para referirse al universo de la imprenta, escribió un libro en el año 62 con este título, en donde vaticinaba el final de la galaxia Gutenberg por la irrupción de lo que él llamaba la galaxia de la comunicación eléctrica. A él lo que le preocupaba era el telégrafo, la radio, la televisión. Aunque en su libro nunca llega a formular una fecha como la de la muerte definitiva del libro, los periodistas siempre le hacían la misma pregunta y McLuhan procuraba escurrir el bulto hasta que un día, quizás porque estaba distraído o bajo de defensas, se atrevió a decir: bueno, según mis cálculos, el libro desaparecerá en 1985. Y lo que ocurrió en 1985 es que McLuhan murió. El que desapareció fue él, lo que no deja de ser una muerte piadosa, porque de ese modo se evitó tener que explicar a partir del año 1986 por qué su profecía no se había cumplido y hasta hoy. Lejos está de mi propósito comparar a la monja mexicana con Francisco de Quevedo. Me interesan mucho más las respectivas poesías de los dos, los ecos que nos transmiten del enfrentamiento entre sus personalidades y el sentido de la existencia, todo ello en el marco de una nueva cultura en la que el libro jugaba desde el invento de la imprenta por parte de Gutenberg un papel trascendental. Y también me interesa especialmente la soledad de la escritora, entendida en las direcciones ya apuntadas. En ese horizonte en el que esta mujer e intelectual de su tiempo se mueve cabalmente, pero lo hace con una significatividad especial, incluso diríamos dramática, como es fácil comprobar a partir de ese documento de valor inapreciable para el conocimiento de su vida, de su talante y de su lucha, que es la respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz. Esta Sor Filotea de la Cruz era el seudónimo tras el que se escondía el obispo de Puebla, Manuel Fernández de la Cruz, que era un amigo de Sor Juana, que había mandado imprimir uno de los textos donde la sabiduría sacra y profana de la monja de Nepantla brilla más, titulado Carta Atenagórica. Esta respuesta de Sor Filotea constituye, como es hoy universalmente reconocido, el primer documento feminista de nuestra cultura, en donde se reivindica el derecho de la mujer al estudio como respuesta a su sed de conocimiento en modo alguno menor que la que pueda sentir el hombre. Y así escribe su autora: yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mí desmedida soberbia, sino solo para ver si con estudiar ignoro menos. Así lo respondo y así lo siento. Nosotros fundamentamos también en ese sentimiento la raíz más profunda de la enseñanza en nuestros institutos y en nuestras universidades. Sor Juana Inés de la Cruz, en la parte biográfica de este escrito, enseguida apunta en la misma dirección. Y permítanme una cita de ella, que es un poco larga, pero creo que merece la pena reproducirla aquí. Dice Sor Juana: teniendo yo después como 6 o 7 años y sabiendo ya leer y escribir, con todas las otras habilidades de labores y costuras que deprenden las mujeres, oí decir que había universidad y escuelas en que se estudiaban las ciencias en México. Y apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre con instantes
e inoportunos ruegos sobre que, mudándome el traje, me enviase a México en casa de unos deudos que tenía para estudiar y cursar la universidad. Ella no lo quiso hacer e hizo muy bien, pero yo despiqué el deseo en leer muchos libros varios que tenía mi abuelo, sin que bastasen castigos ni reprensiones a estorbarlo, de manera que cuando vine a México se admiraban no tanto del ingenio cuanto de la memoria y noticias que tenía en edad que parecía que apenas había tenido tiempo para aprender a hablar. Es decir, ella, cuando supo que había universidad, le pidió a su madre que le permitiera vestirse de hombre o de muchacho para ir a la universidad y aprender, que es lo que quería después de haber leído tanto como ya había leído. Faltaban siglos para que las puertas de la universidad se franqueasen a las mujeres, pero Juana de Asbaje, la pionera, se inventa las cátedras que no pudo tener en clave del soneto quevediano que ya conocemos. Hubiese querido también retirarse en la paz de estos desiertos. Ella misma nos lo dice en la respuesta a Sor Filotea, cuando confiesa que se hizo religiosa, venciendo, cito, las imperteniencillas de mi genio, que eran de querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Se entrega, dice, a la estudiosa tarea que para mí era descanso en todos los ratos que sobraban a mi obligación de leer y más leer, de estudiar y más estudiar, sin más maestro que los mismos libros. Y en las palabras que siguen parece participar de las objeciones que desde Platón hasta Montaigne hemos visto plantearse contra la fecundidad de la sabiduría escrita. Dice Sor Juana: ya se ve cuán duro es estudiar en aquellos caracteres sin alma, careciendo de la voz viva y explicación del maestro, pues todo este trabajo sufría yo, muy gustosa por amor a las letras. Nuestra escritora no solo echa en falta a los catedráticos de carne y hueso, sino también a los otros alumnos. Dice, con discípulos con quienes conferir, Montaigne habla conferer, fíjense, es la misma palabra, y ejercitar lo estudiado, teniendo solo por maestro un libro mudo, por condiscípulo un tintero insensible, y en vez de explicación y ejercicio, muchos estorbos, no solo los de mis religiosas obligaciones, sino de aquellas cosas accesorias de una comunidad. Sor Juana hubo, pues, de vivir como Quevedo en conversación con los difuntos y escuchar con sus ojos a los muertos, y lo hizo con vocación universitaria, sin límite de tiempo, dice ella, que me estrechase el continuado estudio de una cosa por la necesidad de los grados, hasta llegar a conseguir una formación próxima a la mejor de las posibles, universal y abierta hacia la interdisciplinariedad de los saberes. Tanto es así que su biógrafo ya citado relata cómo a los 17 años superó la prueba de una científica lid ante 40 profesores de la Universidad de México, especialistas en múltiples disciplinas, convocados a tal fin por el virrey, el marqués de Mancera, que describiría luego el episodio como la gallarda batalla entre un galeón real, Sor Juana, y una legión de chalupas, los catedráticos. Hemos glosado ya la función desempeñada en el soneto de Quevedo por el adjetivo docto, docta, que a través de la figura retórica de la llamada prosopopeya atribuye a dos objetos inertes, el libro y la imprenta que lo produce, una de las condiciones más sublimes de las almas, que es la sabiduría. Pues bien, en el fundamento argumentativo de su respuesta a Sor Filotea, Juana de Asbaje recuerda a las mujeres doctas, tenidas y celebradas, y también veneradas en la antigüedad por tales, sin otras infinitas de que están los libros llenos, pues veo a aquella egipciaca Catarina leyendo y convenciendo
todas las sabidurías de los sabios de Egipto. Veo una Gertrudis leer, escribir y enseñar, y para no buscar ejemplos fuera de casa, veo una Santísima Madre mía, Paula, docta en las lenguas hebrea, griega y latina, y aptísima para interpretar las Escrituras. En fin, para la monja de Nepantla, Sor Juana Inés, Fabiola, romana, fue también doctísima en Sagradas Escrituras, y la gran Cristina Alejandra, reina de Suecia, fue tan docta como valerosa y magnánima. Como ven, insisto en este adjetivo que está en el soneto de Quevedo, docto, docta, atribuido al libro, a la imprenta, a las almas que la muerte ausenta, y aquí a todas estas mujeres de la historia que fueron doctas por su sabiduría. Esta es una reivindicación verdaderamente trascendental, a la altura de mediados del siglo XVII, por parte de una mujer española y mexicana como Sor Juana Inés de la Cruz. Que Sor Juana leyó y aprovechó para la suya la obra de Quevedo está fuera de toda duda, y es Octavio Paz el mejor valedor de esta tesis. Mas estos paralelismos o concomitancias no vienen en detrimento de la originalidad y la relevancia incomparable de la 10ª musa mexicana, así llamada, sino todo lo contrario. Confirman precisamente su pertenencia a una cultura compartida ya en la segunda mitad del siglo XVII por ambas orillas del Atlántico, en la que la escritura, democratizada por la imprenta, en la que el libro constituía, como lo sigue haciendo hoy mediante el acto de leer, una prodigiosa herramienta de aprendizaje, de revelación y construcción del mundo, de diálogo, de adquisición de la sabiduría, de aprovechamiento del tiempo, de inmortalidad. Pero también, según acabamos de ver, el libro fue instrumento de liberación intelectual de la mujer, siglos antes de que la sociedad empezara a abrirle las puertas de la universidad. Juana de Asbaje consiguió llegar a ser ella misma gracias a los libros. El mero acto de leerlos asiduamente la liberó, permitiendo realizarse como persona inteligente. Todo gracias a los libros doctos, que en su caso fueron también libros emancipadores. Libros que, al tiempo que nos revelan el sentido genuino de lo que somos y de lo que nos rodea, actúan como instrumentos insuperables para la educación de nuestra sensibilidad y para la más correcta formación de nuestro intelecto. En las páginas de la verdadera literatura está, además, la llave insustituible para lograr la competencia cabal en el uso de esa facultad prodigiosa que es el lenguaje, y para producirnos convenientemente como ciudadanos en el seno de la sociedad. Enseñar y aprender literatura, a lo que me vengo dedicando desde siempre, me parece una actividad, por supuesto, tras la cual debe haber una chispa de sentido estético, pero somos muchos, por otra parte, los que nos sentimos preocupados por la trascendencia ética de estos estudios. Es decir, que en el momento en que nos soplan vientos favorables para las humanidades, cuando los sistemas educativos parecen orientarse en la dirección de un pragmatismo romo, cuando lo monetario y lo mercantil se convierten en valores absolutos para la sociedad, tenemos la obligación de defender la idea de que la literatura constituye un instrumento imprescindible para la formación de los ciudadanos en múltiples aspectos. Por supuesto, en el de su capacidad expresiva, que se está descuidando y que, de ser desatendida, definitivamente tendría unas consecuencias imprevisibles, porque el peor daño que se le puede hacer a las nuevas generaciones es precisamente la expropiación de su competencia lingüística. Pero, por otra parte, la enseñanza y la práctica de la lectura puede actuar, y de hecho actúa, como un revulsivo para las conciencias, para hacerse con una visión más amplia de las cosas frente a esa especie de simplificación a ultranza que algunos medios de comunicación de masas están transmitiendo como un auténtico bombardeo sobre la ciudadanía. Aunque el renombrado crítico Harold Bloom
considere casi imposible la tarea de enseñar a leer porque se pregunta ¿cómo puedes enseñar la soledad? Y la verdadera lectura es una actividad solitaria, no por ello en la conclusión elegíaca a su polémico libro de 1994 sobre el canon universal proclama «Regreso no para deciros qué leer ni cómo leer, sino para hablaros de lo que yo he leído y considero digno de releer». Recuerdo igualmente un artículo de otro gran estudioso también judío, George Steiner, en el que, preocupado por la crisis actual del humanismo, concluye con una propuesta tan simple como la siguiente: no nos convienen ya más teorías, explicaciones, métodos o nuevas propuestas. Y cito, lo que necesitamos son lugares, por ejemplo, una mesa y unas sillas alrededor, donde podamos volver a aprender a leer juntos. En efecto, quizás el método inmediato y urgente que debe de ser rescatado para la enseñanza sea el de la lectura, aprender a leer literariamente otra vez, porque paradójicamente esa competencia puede que se esté perdiendo en algunos sitios y existe la contradicción de que nuestras sociedades, si profundizamos un poco bajo el oropel de la epidermis, nos encontramos con que la capacidad de comprensión de los textos complejos por parte de los ciudadanos que salen del sistema educativo es cada vez menor. Y la literatura dejará de existir, al menos con la plenitud que le es consustancial, en el momento en que no contemos con individuos capaces de saber leerla desde la fecunda complejidad que la caracteriza. Gracias.